neumonitis, repetitis por supermegalovirus, esofagititis por supermegalovirus, colitis por supermegalovirus y una gran cantidad de otros. Vamos a proteger aquí, como buen clínico estético es, y no están en los requisitos convencionales, ¿verdad? Y está guardado también en otras cosas. Cuando hay un tejido, por ejemplo, yo le he sentido la diosa del esófago del paciente con una intensa o VIH, al patólogo, le digo, ¿sabes qué? Busca que se una sangre, de repente tiene esofagititis técnica o de repente por coronavirus. Y si encuentra una célula, que se llama poco utilizar, estas son las instrucciones nucleares características del virus del supermegalovirus, me responde un paciente con supermegalovirus de bajo grado. Aparte que le puedo hacer pruebas moleculares, ¿verdad? Y entonces, puede dar también neumonía artificial, sobre todo en los trasplantados. Esto es algo de lo que los médicos que hacen el cambio de órganos, el riñón, por ejemplo, tienen bastante temor. Entonces, al paciente tenemos que darle transitobil y valproxil para atenuar este problema. Entonces, hay un infiltrado, y esto de aquí se llama mediano, ¿verdad? Algo que ustedes han escuchado en el COVID acá. Bueno, el virus COVID no es el único que produce el virus. Antes que lo han producido casi todos los virus, varicela, el cáncer longitudinal es somático. Y del colon, esta es una biopsia del colon que tiene una úlceras sanguíneas en el lugar. Entonces, cuando se despierta, cuando el paciente tiene un buen estudio, puede dar una gran cantidad de cosas. También hepatitis, también colecistitis, pancreatitis, retinitis, ahí está. Esta es una visión característica del tipo supermegalovirus. El diagnóstico lo hacemos en aislamiento del virus, pero casi no se puede hacer. Lo que generalmente hacemos es una prueba molecular. Una prueba molecular, en algunos casos pedimos el sistema PL60. Ustedes han escuchado PLH en antígeno pre-24, ¿verdad? Que se produce cuando está la infección aguda por ella. Si la virus se llama PL60. Pero si vamos a hacer PL65, para molecular, es mucho más sensible. Y cuesta un poquito más, pero no mucho. El tratamiento del supermegalovirus tiene tratamiento para el supermegalovirus. Pero básicamente es ganciclovir endógenos. O también podemos usar palganciclovir y ahora. El palganciclovir es más moderno que el ganciclovir, tiene menos efectos secundarios, cuesta más caro también, pero lo que tenemos que comentar es misma. En los pacientes le damos 900 miligramos al día al principio, es decir, 2 pastillas de la mañana y 2 de la noche. Pero va muy bien con el suplemento. Entonces, la cura. Y sí, el virus no es un pasito chiquitito, más acordado. Pero vamos a ver. Ahora vamos a ver el virus herpes simple. El virus herpes simple. Herpes significa rectal. Y el virus herpes simple hace su mecanismo fisiopatológico produciendo necrosis celular. Y el único reservorio es humano, no podemos hacer un perro, un gato, un la araña por el gato, y ustedes han visto, ¿no? No va a hablar que haciendo el tiempo para hacer el sonido. Ni la misma araña, ¿no? Ni la misma sonido, no. Herpes oral. Entonces, la transmisión es por contacto con secreciones orales y feminales. No necesito tener relaciones sexuales para infectarme de herpes. Basta de tener contacto social, un beso social, de repente ni siquiera es eso, o terminar. O si no, compartir algún tipo de instrumento o insumo que haya sido usado por otra persona, como por ejemplo un vaso de una cuestión de una propiedad de la persona. Y hay que esto es lo que pasa. El virus de la no son iguales, ¿verdad? El virus de la es más secreciones por contacto directo. Entonces, siempre las redes imperiales, y ahí empieza la expresión viral, por ejemplo, en las primeras lesiones,
vamos a ver después del periodo de una semana, 2 semanas, madres van a preocupar, y ahí deben producir y se puede determinar, pero sobre todo en las personas que tienen algún tipo de grado de ninguno de los mundos, tipo de cerebro, pulmón, pero se queda guardada en los cambios sensoriales de la médula interna. Ahí se queda, siempre, en cualquiera. Y de ahí se puede reactivar y otra vez se despierta y empieza a invadir las células epiteliales de ese nervio innervado. Es por eso que la desarrollo en zona oral, o zona digital, en todo ¿verdad? Es el virus el uno puede. Entonces, el virus puede tener una se llama, es la primera vez que sale. Pero también puede haber infecciones recurrentes cada vez que se da. ¿Ok? Y se puede complicar, claro que sí. La mayoría de veces no tenemos ningún problema. Pero en algunos pacientes puede dar encefalitis. Y la encefalitis generalmente está por el virus oscuro. Y es un problema muy serio. Pero la tarea no se requiere con algún trastorno de comportamiento de la clave para ver. Y bueno, el mecanismo cognitivo que vamos a ver. Vamos a ver primero ya que es uno, infección primaria. Produce una estomatitis y a veces una pancreatitis también. Porque realmente solamente de las encías, en la lengua, en los cajitos, o en los labios, también puede ir a la orina. Entonces, y hay fiebre, lo veo aquí, el tema, y podemos ver con la luz por la luz, pero aquí hay las lesiones perfectas, y aquí también, ya que también además de estar algunas veces la conseguía, no era pictoral y ya está. Eso fue la infección primaria. Dolorosa, molesta, no deja comer, pero ya está. Se auto-limita. Con o sin tratamiento. Lógicamente, es más eficaz que el tratamiento. Pero claramente la primera vez que sale, que lo que da de sorpresa, la gente de toda la se acudir y el máximo a ¿cómo se ve el negocio? La infección genital primaria en 70 a 95% de los casos, o sea, más que de la zona genital. Pero hasta el 5 a 30% de los casos puede aparecer en diagonal. Realmente tenemos pacientes que salió en la boca, entonces le dan un examen del cuerpo y se lo dan a todos. Y el mejor es que puede ser común. Primero la vida es no necesita para que ya lo basta que le haya dado peso a una persona que tenga que recuperar para que entonces, no es exclusivo. No hay exclusividad en que bueno, es un motivo que va a hacer aquí y el negocio que va a hacer acá. Eso no, ¿verdad? Entonces, generalmente, tú tienes una cafetería, en blanco, proteína, figura, alimento, y se acompaña de analizos son por automodulación. Y puede salir en los dedos, en la parte de la mano. Eso es para las técnicas que salen en las manos. Porque realmente la gente que tiene ojos, y que empiezan a tocar o a tratar las lesiones, a hacerlo abajo, y se acumulan y salen para adentro. Pero una vez que llega la infección primaria, las demás infecciones ya son recurrentes. ¿Okay? Entonces, va a aparecer la clásica vesícula de la muera, ¿no? Ahí está. O incluso con unas gotitas o algún plano. En la zona genital, a veces es muy difícil ver la vesícula. Esta vesícula es una gotita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como está con la ropa, está realmente cubierta, esa vesícula se rompe fácilmente. Y solamente vas a hacer un abuso. Pero a veces hay vesículas clásicas que cuando se cancelan, se rompen, hasta que no hay una búsqueda como grande. Así que la gente
la zona genital en el 100% de los pacientes existe. El daño probado. El daño glande no está circuncidado, el hecho de que se cubra con el prepucio ya hizo que se destruya la gotita, ya no la van a ver. El daño genital, independientemente de que sea por el número del 2, que está variando el organismo, ¿no? Es causado por el 1 o por el 2, ya lo dije. Es más frecuente el 2, sí, pero no es exclusivo. ¿Ok? El DH2 es el principal causante, pero últimamente, en los últimos años, hasta el 40% de los herpes genitales están dados por el herpes 1, sobre todo en personas jóvenes como ustedes. ¿Ok? Así que no se asusten si en algún momento descubren que tienen herpes 2. El 5% de pacientes que necesitaron el primer episodio clínico ya hayan diagnóstico para herpes 2, lo que indica que la primera infección puede ser asintomática. Y aquí no es muy raro. Yo en el hospital veo complicaciones todo el tiempo, en especialidad, no hay otra cosa que veamos, ¿no? Cada día es muy diferente. Y luego me vino una chica que me dice: yo tengo un salido en el cerebro, en la zona genital. Y hace 3 meses he estado con una persona que es mi pareja actual. Así que él debe ser, ¿verdad? Él debe ser el que me infectó, él es el que. Así que nunca le había salido la vida, había tenido 3 o 4 parejas más. Pero de verdad que 3 meses está con esta persona, y a los 3 meses le salió su primera vez perfecta. Le decimos que su pareja fue o no. Que confiese. Ya arranqué a tirar las pistas, claro, o no. Y la pareja lógicamente se no, sí, pero no sé, no había salido. ¿Esa pareja fue o no? Tienes que saber estas cosas porque no van a crear siempre problemas de pareja. No necesariamente. Porque a veces la primera infección es asintomática. Y si le ocurre salir de aquí a 4 meses, a 1 año, a 2 años. Y entonces, si tú no te haces un examen previo del cuerpo, de seguro nadie lo hacemos antes, no vas a saberlo. Así que no necesariamente esa lesión estética de esa chica en la zona genital fue producido por su primera o su última pareja. Puede haber sido por la primera, quién sabe. Entonces, no podemos. En ITS casi nunca hay culpables, o bueno, todos culpables, pero no hay ningún culpable. Más del 5% de las mujeres que tenían menos proceso en el público en el análisis de rutina. Un 5%. ¿Por qué? Porque hasta en el 1% de los días del año, es decir, casi 4 días al año, una persona puede transmitir herpes a otra persona sin tener lesión, sin tener la culpa. Entonces, no es que lo había pasado con mala gente, sino que lo pasó porque ni esta persona sabía que estaba infectando eso en ese momento. ¿Sí? Porque muchas de las reactivaciones del herpes pueden ser totalmente asintomáticas. Esto es que el control de herpes es bastante difícil. Otra cosa, el paciente que dice: yo no puedo tener herpes, en Italia mucho menos, porque yo en el 100% de mis contactos sexuales es solo con él. ¿Usted tiene que herpes o no? No tiene que herpes. Porque la lesión alérgica toca entre los glúteos, en la pierna, en el muslo, en el perineo, en la zona pública. ¿Qué no puede tener herpes? ¿Podría hacerlo? Ok. Así que, los dos pueden tener una producción de 60-70% nada. Es especial. Perdón. Y las recidivas con herpes no son menos frecuentes que las del herpes. El herpes es un poco más agresivo y las recidivas son más frecuentes que si tuviéramos herpes. ¿Ok? Bueno, hay personas que tienen herpes y herpes 2. Puede haber infecciones más de todas maneras, herpes. ¿Alguna pregunta aquí o ya nos estoy preocupando? En estos herpéticos, como dije al principio, pueden tener complicaciones. Una de las más comunes es la encefalitis herpética. Entonces, el paciente va a tener cefalea, convulsiones. ¿Cómo vamos a hacer una función? No se puede hacerla porque no es una meningitis, es una encefalitis. Vas a tomar una tomografía, una resonancia, y generalmente, no siempre,
vas a encontrar ediciones bilaterales en la zona peritoral. Hay árboles que encajan en la zona peritoral. Y entonces, en esa zona, ya sea resonancia o tomografía, entonces vas a encontrar captaciones importantes en eso. Pero difusa, no es como si fuera fotograma, que no tiene una línea. La mortalidad es alta, 60-80%. Y por eso que la mortalidad es tan alta, y eso es el principal tipo que produce encefalitis en nosotros, es que cuando tenemos una encefalitis de emergencia, y hasta que tú te vayas a hacer diagnóstico, ya empezamos a situar como la duda, o esta mortalidad. Después, me encuentran que son límites, pero ustedes que deberían ganar pequeños. Así que encefalitis para nosotros en emergencia es igual a anfitoína hasta que demostremos lo contrario, porque si esperamos a la cantidad de lunes, que se debería, y de análisis que sea positivo ya en la probabilidad que eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, o que un paciente se quede con lesiones seculares serias. En chiquitos, y es algo que también preguntan a las personas mucho, que dicen, doctor, un joven que tiene una familia, igual, qué sé yo, que se ha casado, dice, doctor, ¿qué tiene que ver? Me sale cada mucho tiempo en la zona límita. Y entonces yo quería saber si mi hijo va a tener, porque no mucho que ver con el mental, pero no está experimentado. Sí, claro, no es perfecto, muy intenso. Pero esta mujer que ya tenía antes, lo que le va a pasar a estos chicos son anticuerpos, porque tratan con la verdad. Y entonces, esta mujer pudiera experimentar durante el parto la posibilidad de transmisión, porque el chico tiene que hacer por esa causa es menor para la posición, menor del 1%. Ahora, si es que esa mujer nunca ha tenido y por mala suerte se infecta el ciclo al final del embarazo y cuando van a la luz tiene la lesión activa, ahí tienen un problema serio. Porque ahí, el 25 a 50% van a nacer con diabetes pulmonar. Entonces, durante la evolución prenatal, siempre tenemos que preguntar a las pacientes que han tenido una vez o una prueba. En parte de una técnica es donde pero sería prudente saber esto, saber si la mujer tiene esto o todo tienen ciertas referencias. ¿Entendido? Entonces, la educación neonatal es todo un abanico de posibilidades. Puede haber una lesión localizada. Ustedes recuerdan, ¿no? Los niños nacen con la boca abierta, los ojos abiertos, todo. O puede ser una lesión generalizada, sobre todo si los niños son prematuros. Si un chiquitito que tiene un no está para nada maduro, ellos van a tener unos términos determinados en su cuerpo. Y la mayoría de los chiquitos le van a todas las lesiones son muy grandes. Como si hubiera que ampollas en gran parte de su cuerpo. Lógicamente, esto, aparte de que es seco y puede atacar por la interna, también se comporta como un gran llenado porque no tiene tiempo. Y eso hace que se tenga un montón de cosas que se natal. Y en el periodo positivo, el paciente con VIH se despierta, ya no también y va a ser mucho más severo que si no tuviera en el cambio. Los niños también, pero los niños se despiertan con neumonía, hepatitis o una enfermedad muy grave severa. Y ver que normalmente su tiempo de vida en la lesión es más o menos 7 días. En un paciente con VIH, en 32 días, la lesión puede estar con un mes. O sea, estará viendo, volviendo, saliendo, todo lo demás, hasta que debemos estar tiempo a la nacional. Diagnóstico. La mayoría de los pacientes que uno, dos o varicela, es clínico. Pero si es demostrado, puede ser el celular, que es el carísimo, o interesante sexual. Si tengo la posibilidad de tener las ampollitas, algunas de tuberculina, aspiro las ampollitas, estas ampollitas que he sacado, le pongo una lámina o papito, cubro una lámina platino con azúcar de hielo, la vez propio, y voy a ver las células con el núcleo molecular. Esto se llama TSA positivo.
No me dice que sepa, no me dice que uno, no me dice que todo, ni siquiera a mí no me dice, pero me dice que es un libro. Ya, a una hora aquí, claro, por lo menos yo puedo vivir un tipo de aquí, ¿verdad? Porque también puedo sacar el anticuerpo para uno y para dos, pero el cuerpo es uno, puede durar hasta, bueno, meses, así que no necesariamente es duro. Y bueno, puedo manipular con ese cuerpo. Tratamiento. Usualmente usamos aciclovir. El aciclovir es una primera de antigua, tiene una disponibilidad oral mala, al alma. O sea, y oral tiene que tomar bastante dosis para la función. El aciclovir es la relativa nueva, tiene una mejor disponibilidad, pero tampoco es que sea algo más, ¿no? En aciclovir, si tengo una oral experimental, es 400 miligramos cada hora. Ustedes saben, la aciclovir es de 200 miligramos, 400 miligramos, 200 miligramos. 400 cada hora. Pero si quiero usar para la aciclovir, es un gramo cada 2 horas. Y viene de 500 y viene de 1 gramo. Entonces, uno toma de 400 de 3 pastillas al día y el otro. Cada unidad recurrente, algunas pacientes, sobre todo mujeres, tienen ganas recurrentes. Que tiene por lo menos 2 episodios de internet, o 2 o 3, o más episodios de internet. Ahí usamos terapias de función crónica. Le damos o aciclovir 400 cada 12, o aciclovir 500 cada 12, por lo menos un año. ¿Verdad? Y eso hace que la reactivación de los virus está larga, y entonces todo este año están sin recurrencia, y terminas el darle este año y puedes estar un año más sin recurrencia. A la larga puede recuperar, pero es una solución que algunas personas toman, porque de otra forma no pueden vivir. La acción de una psicología, por ejemplo, eso es el. Y vamos a hablar de varicela zoster. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, varicela zoster, ya me levantaron la mano para distribuir varicela. Espero que se apoyen para distribuir varicela porque va a tener una productora de un montón. Entonces, no se distintas. Varicela es una infección y varicela o herpes zoster es una infección. Uno puede tener varias veces la recurrencia, igual que puede tener varias veces la recurrencia diaria. Sí. Entonces, una persona, por ejemplo, sus abuelos tenían enfermedad, tenían más de 70 años ya, de muchos de ustedes, ellos han tenido una episodio de herpes zoster, tienen la posibilidad de hacer otro episodio de herpes zoster. Entonces, se nos acaba de hacer una célula como dice el texto que es, los seres humanos son un grupo de rebordos que se determinan por aerosoles. No es como el herpes 1 y 2 que se determina por gotitas. No es como el citomegavirus o herpes mar que también se determina por gotitas. Este es por aerosoles. Y se ve, ¿de acuerdo? Entonces, el ataque secundario es 70-90%. ¿Qué significa el ataque secundario? Supóngase que traigo un chiquito con varicela aquí, que tiene, no sé, 4 años, y traigo 10 niñitos que están alrededor, pero que no lo conocen. Y que se pongan a jugar, a comprar, y ya lo van a su casa. ¿Vale? 10 niñitos. 9 de esos 10 es probable que tengan varicela. Así que eso es. ¿Ok? Porque la varicela no solamente se explica a través del contacto, sino a través de la persona. Eso significa la cara de el tema es que es importante desde 48 horas antes de la aparición de la vacuna. Es por eso que los niños que agarran o que es muy difícil parar la transmisión, porque la mamá lleva al hijito, que no tiene ningún síntoma todavía, recién hoy estamos sábado, recién el lunes va a tener lesiones, pero el sábado ya transmite el doble. Entonces es muy difícil por el tratamiento, porque cuando lo hay, se da cuenta que tiene la vesícula, pero ya cambió el día anterior y la anterior.
el 4% fue el segundo episodio de software, y hay una software que sin parecer a que puede haber sí, claro, yo le dije un poquito de esa misma parecer las cosas. ¿Qué puede pasar? Que puede haber tenido varicela la sociedad. Entonces, esa fue su primera infección, y cuando nace, se activa de nuevo, es que ya es una cosa. Ustedes conocen la varicela, ¿verdad? Ha tenido, todavía recordarán, la misma fiebre, la enfermedad, es un es antibiótico, es seguro, ¿verdad? Entonces, el antibiótico antiviral, como la antibiótica o es de ciclo popular o ciclo de y están varios bloques. El bloque, el bloque, el bloque, es por eso que tú vas a ver que esto era tecnología antigua, que era muy importante leerlo. Tú vas a ver las acciones en diferentes países. No vas a ver las todas como mácula, pápula y vesícula. Algunas van a estar en mácula, otros en mácula, otros en vesícula, porque son datos bloques. La nivel humana, que vamos a ver un poquito algo rápido, se llama un solo bloque. A veces hay un solo bloque todo. ¡Wow! Entonces, todas las puntitas, mácula, pápula, vesícula, estas no. Los varios bloques, tú vas a ver los diferentes estados. Y el tema está que algo empieza primero en la zona central y después se va hacia los lados. Es decir, tiene una presentación fenotípica. En adultos, como ustedes, puede dar hepatitis, y incluso puede dar la varicela perinatal si tenemos un tipo de verdad. Entonces, la varicela se va a quedar guardada en estos ganglios de las raíces dorsales de la médula. Ahí se va a quedar. Nunca se va. Entonces, todo lo que hemos tenido varicela lo que estamos en la mano, en este momento, en sus ganglios dorsales, ahí está la varicela. Entonces, cuando ustedes vayan avanzando en edad, sobre todo cuando pasen de 60 años, o algunos, de lado, que ustedes vayan a tener alguna neoplasia, trasplante, ortoterapia, inmunidad por cualquier razón, es peligro que la varicela puede diabetes, pero ya no despierta como varicela, no despierta en alguna zona solamente, en otra zona o otra zona, ¿verdad? Y porque va a haber dolor reumático, esto puede aparecer, incluso el dolor, que aparezca en la vista. Yo digo, pacientes que estamos operados de, ¿cómo se llama? Colestetomía, porque pensaban que era dolor de vesícula. Y cuando ya se está con la cicatriz de la operación, pues tiene que tener mayor dolor para la persona. Hay herpes zóster transgénico, también hay una rama ¿verdad? Para la hiperténica, muscular del cabello auricular, por el ganglio vinculado. Y el tema está que mayores de 50 años, si les dan herpes zóster, existe la posibilidad de tener un daño neurológico o neural en esa zona, en ese nervio. Eso se llama neuralgia post-herpética. Es una condición que puede durar el dolor un par de meses, puede en un porcentaje no tan bajo, puede durar toda la vida, a veces es incapacitante. La gente tiene problemas de dolor, de básico, y bueno, los pacientes de ellos es la enfermedad. Puede haber complicaciones, sí, así como podría ser para complicaciones diversas, pero hay cosas también. El titis, la bacteriana, porque a veces la lesión se infecta, toda la hay algunas lesiones de cosas que ustedes pueden ver. Pierna, el cuello, espalda, brazos, puede ser intensa como esto, o chiquita como esto. Esto es el pequeño, ¿no? Para mostrar el pequeño. Entonces, mi paciente tampoco no tiene que hacer nada, es igual. Y lo pueden hacer otra vez, ¿no? El paciente viene y me dice, doctor, otra vez me voy a hacer. Ya está, ya no se puede. Diagnóstico clínico de la diabetes, también puede ser interesante, digamos, que realiza una prueba molecular de las lesiones.
de los líquidos de la leche. ¿Qué pasa si tenemos varicela? El tratamiento es aciclovir, 800 miligramos 5 veces al día, bastante, o paraciclovir 1 gramo cada 8 horas. Si es intenso y el largo neumonitis, el largo, por ejemplo, se tiene que poner aciclovir el poderoso. Esto más o menos se da por 14 días. El software, el tratamiento es aciclovir 800 miligramos 5 veces al día. Pero el paraciclovir se tiene que dar 1 gramo cada 8 horas. Por igual más o menos 7 días, 7 a 10 días. Pero si tenemos herpes discriminado, ¿cómo saber si tenemos herpes discriminado? Si tenemos más de 3 dermatos afectados o si tenemos afectación dinámica. El hecho que el herpes solamente es una zona, ¿no? Si el paciente está severamente inmunodeprimido, como por ejemplo le dan este lado y por este lado. O le dan aquí y le dan aquí. Entonces, afecta a otra persona. Ahí tenemos que dar un gran poderoso. Y mirar por qué volvemos a 8 horas y esta persona. Ustedes, cuando nacieron, los vacunaron contra la varicela, ¿por qué se vacunaron contra la varicela? Levanten la mano. Ya está. Otro, los vacunaron chiquitos. Como cámara. ¿Cuántos años tiene su mes increíble? Ok, ¿te vacunaron niños? No creo. ¿Sabes por qué? Porque recién la vacuna contra la varicela en el Esquema Nacional de Vacunación está implementada en el 2019. En el 2019, ustedes y si no les ha puesto en la vía privada, no lo han puesto a ustedes. Los niños que están haciendo hoy por hoy ya tienen. Y los niños tienen todo. Y yo también. Pero ustedes no. Y el que no se han puesto por su cuenta. Le pregunto a la mamá o el grado, o qué sé yo. Mamá, ¿me pusieron vacunar? Claro, chiquito. Entonces, si ustedes no se han vacunado contra la varicela, pero tampoco han tenido varicela, pero su profesor de práctica les van a hacer la historia de un paciente que tiene herpes zóster. Entonces la posibilidad de que les transmita es alta, ¿verdad? Pero usted no tiene que tener varicela. Así que, ¿qué se puede hacer? Pueden vacunarse todavía, pero hasta antes de los 5 días post-contacto. O sea, de día de contacto. Y hasta el miércoles para vacunar. No se vacunan hasta el miércoles, ya empieza el periodo de incubación y ustedes van a tener la tercera probablemente. El tema con la vacuna de varicela es que es una vacuna de virus vivo atenuado, así se llama. Es por eso que con esta vacuna yo no puedo vacunar a tanto. Porque si tenemos pequeñísima posibilidad de que ese virus vivo atenuado se despierte y venga a la venga de nuevo a hacer alguna distancia porque tratamiento de la vacuna. Pero si ustedes tienen algún grado de inmunodepresión por alguna razón, tampoco lo puedo vacunar contra la varicela, por la misma causa. Entonces, ¿qué se tiene que poner? Inmunoglobulina para la varicela. Ahí está. Llama globulina para la varicela sola. Una dosis hasta 96 horas después de eso. Entonces, tienen la alternativa. O sea, no que ya todo esté perdido, que tienen contacto con el virus afecto de la varicela sola en sus casas o en sus hospitales, etc. Pero todo parte de saber si ha tenido varicela o no. Yo no tengo varicela, yo recuerdo cuando tuve varicela. Entonces yo no tengo ningún problema en estar en contacto con una persona con varicela de nosotros, porque otra vez no la va a pasar. La única forma de que a mí me dé varicela o ver personas es que yo mismo la produzca. ¿Cuánto se reactive el mismo? Pero no que la pueda. Yo ya tengo mi cosa contra. ¿Sí? Hay vacunas contra el herpes zóster, claro, hay vacunas contra el herpes zóster. Y felizmente es una vacuna bivalvular, es una vacuna de ARN recombinante. Eso significa que no existe ninguna posibilidad de que si te vacunas para herpes zóster te dé herpes o varicela. Y justamente para los pacientes de riesgo, por ejemplo, los mayores de 60 años, que sabemos o no que hemos tenido varicela, debemos vacunar.
Y los pacientes más jóvenes que eso, pero los que se van a someter, por ejemplo, un trasplante de médula ósea o un trasplante de órgano, o yo sé que le voy a tener que dar una terapia para alguna enfermedad que tiene esa persona. Yo le pregunto, ¿han tenido varicela? Me van a decir, sí, probablemente, como la mayoría de peruanos. Y entonces yo sé que puedo reactivar por el efecto del tratamiento. Así que yo le tengo que recomendar que se vacunen contra herpes zóster, para que no se desvíen. Con un 95% de los 95% de eficacia. Se pone dos dosis, una hora y una económica. Ahora, no se pueden dejar que se me pongan, pongan a hacer de 4 o 5, pero se pongan. Porque una sola dosis no protege, es solamente el 40% que están teniendo. Dicho sea de paso, cuando ustedes empiecen a vacunarse, porque a lo largo del curso van a empezar a tener necesidad imperiosa de querer vacunarse de algo, en los vacunatorios privados, dicen frecuentemente, ¿cuánto tiempo pasó? No es uno, pero es cero y el por esa cosa de que no se vacunaron a tres que se vacunaron a las 5, o quieren vacunarse a las 5. Y van al vacunador o vacunatorio y te dicen, ¿hace cuánto tiempo tenés que ponerte? O he pasado 3 meses, un año. Ah, no, tienes que empezar en enero. No. Nunca se empieza en enero el sistema de vacunación. En la vacunología es un principio. Vacuna puesta, vacuna válida. Así que, si estás vacunado con el VPH, tienes que ponerte ¿no? O dosis. Y ya ha pasado el tiempo, y te dice el vacunatorio, no, de nuevo, otra vez, no le das tanto que la que te falta más. ¿Ok? Cada vacuna contra el cuesta más o menos 700 soles, barata. Así que cada vacuna cuenta, eso es. Preguntas hasta ahí, porque ya acabamos de la página de los textos. Vamos a hablar de tiempo. Cuando es una persona que tiene biológica, pero no desarrolla virus de mujer, ¿cuál es el servicio médico? Porque tampoco no hay cierta probabilidad de contagio cuando una persona se desarrolla herpes zóster. Me refiero a que, por ejemplo, tengo herpes zóster y mi compañera no me varicela, entonces yo tengo probabilidad de contagiarme de varicela. ¿Y qué pasa si yo no tengo herpes zóster, pero sí tengo varicela? Mi compañera no tengo varicela. Entonces, esa probabilidad de contagio, ¿por qué es la misma? Lo que pasa es que si uno puede eliminar varicela zóster aún en una institución, el tema es que esa forma es bastante infrecuente y no se toma en cuenta generalmente. Ahora, yo te puedo decir, de repente, la mayoría de gente no tenido, y eso no va a ser importante probablemente. Pero más de que hemos tenido varicela, hemos tenido herpes. Es por eso que la mayoría jugamos naturalmente de la varicela como ya la ¿no? No te puedo recomendar. Ahora, si usted me dice, yo quiero conocer a mi abuelo, que ya tiene 60 o 70 años, pero yo no sé si ha tenido varicela. Él no recuerda haber tenido varicela. Su mamá, cuando no por el mundo, pero le dijo que nunca había tenido varicela. No hay forma de saberlo clínicamente. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros pudimos haber tenido varicela asintomática. Y si, por ejemplo, los que no han tenido varicela, pero convivieron con su hermanito o primo que tuvo varicela, lo más probable es que también hayan tenido. Pero no todos los infectados van a tener. Lo que diga hace rato, no toda infección va a terminar en enfermedad. Es por eso que ustedes me preguntan, oye, a mi abuelo de todas maneras lo vacuno, hasta que tú no le hagas una decisión para realizar la cosa de carga positiva, mejor vacuna, porque
cubierta la llevan bastante más de desarrollo con mujeres. Vamos a continuar con ellos. Antes de proyectos, lo que llamaban la escritura cívica, ¿no? ¿No bien? ¿No bien? ¿No? Es una enfermedad. Ahora ya no se llama violencia cívica ni monje, ahora es tiempo, porque es una OMS, para no tener la connotación de que la buena voluntad. No digamos que estigmatizar. Entonces, en este tiempo, o en España, los médicos españoles, por ejemplo, están proporcionando que el español sea violento. Así que vamos a hablar ahora de esto porque está pasando con mi libertad. Tiene término oscuridad o oscuridad. Y cada animal puede tener su propio oscuridad. Los gatos tienen el suyo, los africanos tienen el suyo, los roedores el suyo, y nosotros tenemos era la nivel humana. El mal nivel humano es de 74 minutos. Entonces, ustedes ya se han imaginado, por ejemplo, para nivel la. A ver, tiene cicatriz en el hombro, ¿verdad? Una vacuna. Los que tienen mayor edad, o sea, los que nacieron del año 69 para acá, tienen dos cicatrices. Y ustedes le dicen a sus abuelos, tienen dos cicatrices, uno en cada uno. O a veces no. ¿Por qué? Porque una, pues como la de ustedes, es que la vacuna de cáncer de cuello, para que no se diga que hacer chiquitos de los 5 años. Ahora no se trata, pero durante los 5 años, pues, para que no les dé ceguera, o sea, para que no les dé limpia, algo. Pero la otra cicatriz de sus abuelos tiene ilegal. En ese tiempo se ponía en cadena. Y entonces, la mayoría de personas mayores de 57 años en el Perú no les ha dado, no hemos tenido pacientes con la porque la mayoría de ellos han sido vacunados contra la humana. Como en la misma familia, la población es cruzada. ¿Sí? ¿Entiendes, no? Entonces, en realidad, no hay ninguna definición. Es una figura de los roedores mexicanos. Es varios tipos, ¿no? La sardilla, la rata gigante de Gambia, la rata de todo rato, los mexicanos se llaman ganas, qué sé yo. Ellos son los principales afectados. ¿Ese gato lo conocen? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué al final se le puso hongo a este virus? Porque en algún momento, en los años 70, sacaron animales médicos para estudiarlos en algunos laboratorios de los países de Europa y Estados Unidos. Pero lo trasladaron junto con imágenes. Entonces, las personas desarrollaron su viruela y le transmitieron por contacto a los primates, y los primates fueron a hacer estudios. Y los superiores empezaron a hacer mono, los superiores pero no, es de uso antiguo. Imagínate, porque esto era endémico. Los humanos se infectaban cuando tenían contacto con microorganismos que eran cazados para hacer comida. Entonces ellos desarrollaban viruela o viruela cívica, por contacto directo. Pero en algún momento de la evolución, la viruela M, empezó a transmitirse de persona a persona, fuera de la zona habitual endémica. La zona habitual endémica, al igual que son dos virus, también son dos claros. Claros significa rama, dos claros. Así le llaman en la administración. Una era el claro occidental y otra era el África Central. ¿Cuál es la diferencia? La letalidad. Así como VIH, el VIH-1 se puede quitar, el VIH-2 que va en el Perú casi no mata. Igual
el enclavo central era el más letal, hasta el 10% de los pacientes fallecen. En cambio, el enclavo occidental, el enclavo llamado 1, tiene una letalidad entre 1 y 6% nada más. Puede ser que se eliminó por el mundo del año 2022, felizmente puede ser acá, que tiene una letalidad mucho menor. Así que vamos a hablar de eso. ¿Cuál era históricamente la forma de transmisión de la viruela símica y ahora tiempo? Era por contacto. Cuando un poblador africano en esa zona, sobre todo en Zaire, como ahora se llama República Democrática del Congo, cazaba estos animales, tenía contacto con ellos, se infectaba por contacto con animales infectados. Pero también este humano infectado podía, por contacto interhumano, transmitir a otros miembros de su familia. Pero era básicamente por contacto. Puede también ser una lógica, pero es mucho menor la posibilidad. Básicamente es por contacto. La mamá Mijito o el tema está en que el año 2022 empezó a diseminarse en Europa, ustedes recordarán. Y de ahí llegó a muchas partes del mundo y lógicamente llegó a América Latina también. Y se empezaban a transmitir por contacto con las misiones de las personas. Entonces, teóricamente, la transmisión es por contacto con materiales, por ropa de cama. Sin embargo, aquí en Perú no se ha visto ningún otro contacto. A través de ellos nada, esto sí, por boca respiratoria, pero sobre todo se ve durante las relaciones sexuales. Pero no necesariamente por relaciones sexuales, sino por el contacto que hay con el contacto sexual, ¿verdad? Entonces, también se transmite de personas que no necesariamente haber tenido relaciones sexuales, pero sí por familia que bueno, como era inesperado, el Perú fue bastante hasta ahora. En algún momento fuimos el tercer país en el mundo que tenía más casos de viruela A. Esta es una foto de la escala de los Filipinos. ¿Podemos vivir? ¿Estamos viviendo? ¿No? ¿Sí? O es la primera. Entonces, es el país con más casos de América Latina, Perú. Y el tercero a nivel mundial con mayor tasa de contagio por millón de habitantes. ¿Cómo son los signos del EMPOS? Una persona que desarrolla EMPOS tiene que tener una lesión térmica. Esta lesión térmica tiene que estar en contacto con otra persona. Así como la varicela, aparece mácula, pápula, vesícula, pústula y costra, igual es el EMPOS. Pero no es biológico, es un poco. Entonces, desde la transición hasta el inicio del síntoma puede ser tan cortita como 6 días hasta 30. Pero aquí en el Perú se debió que hasta 21 días posteriores. La cosa es que durante este tiempo nadie siente nada. Pero aquí, en este día, en el día 0 de inicio síntomas, el paciente va a tener una fase que se llama de inflación. Y el paciente tiene que sentirse mal. Empieza a tener fiebre, dolor muscular, diarrea, algunos gatos de inflama, pero no le sale ninguna lesión térmica. Entonces, el paciente cree que tiene COVID, que tiene influenza, está peleado bien, qué sé yo, cualquier cosa. Entonces, no tiene ninguna lesión todavía. Pero a partir de ahí, fiebre, mareo. Entonces, desde aquí, desde el inicio de síntomas, mi paciente transmite contagio antes de la pareja de la lesión térmica. Y más o menos en el día 1 al 3 de esto aparece la segunda fase, y ahí empiezan ya las lesiones en la zona de mano, cara, pero sobre todo en la primera zona donde tuvo contacto con esa lesión. En la mayoría de los pacientes que hemos visto eran hombres que tienen sexo con los hombres, y entonces aparecía en zonas genitales, en zonas orales. Ahí está. Mácula, pápula, vesícula, pústula y costra. Una característica fundamental en las lesiones de ECO, que no ha variado mucho a lo largo de estos años, la mayoría de estos puntitos en el centro, ¿verdad?
un cultivo en el centro, y otro cultivo en el pueblo. Y aparecen generalmente zonas principales. El Puri, el Blanco, el Rojo, el Pulva, ahí va la cosa. Y la mayoría de pacientes están en transmisión y van a estar acompañados de malestar, fiebre, calofrío, un largo etcétera. Una foto del paciente también del pabellón y esta es una recuperación de datos de todos los pacientes que tuvimos de las 10 experimentos. Cuanto más grande es la bolita, más frecuente era la lesión de calor. La bolita más grande aquí es la afectada, ¿verdad? En la cara. Entonces ahí la apareció. Ahí empezaron a tener la lesión de los pacientes. Y duele, son bastante dolorosos. Incluso algunos de ellos habíamos tenido que usar tramadol, morfina y todo lo demás. No palmado. Según la definición de la norma técnica nacional, un caso de esto es aquel paciente con enfermedad aguda, fiebre, se cefalea y que tenga generalmente lesiones que aparecen claras. Antes de que publicáramos los estudios que ahorita les voy a mostrar, y luego se partían al resto del cuerpo. No era así en realidad. Primero aparecían las zonas de lesión, de motivación, generalmente genitales y todo. Ahí están, estas lesiones, ven el puntito en el centro, bueno, no se muy bien, pero ahí están. Algunos pacientes tenían VIH y otros no. Pero hay un grupo que la llevaban muy mal, que eran justamente algunos de los que padecieron, ¿verdad? Y entonces, ellos tenían algunas complicaciones serias. Esto fue lo que comentamos en el clima de los médicos de servicio. Es una lesión, por ejemplo, necrótica que demoró mucho en curar. De ahí, de esa zona, hacíamos un hisopado para poder tomar una muestra para prueba molecular y dar resultados. ¿Okay? Eso es lo que queremos combinarse. Esto que el paciente podría estar avanzado. Lo poco que se sabía de ellos era que los reportes de África. Porque África es una enfermedad que de familia, es decir, mamá, papá, hijos, porque era por contar. Pero las lesiones que veíamos aquí eran transmitidas básicamente por parejas sexuales. La pareja generalmente tenía que ser una persona. Entonces, este es un estudio colaborativo de 19 países en los cuales describimos los casos de los pacientes que tenían VIH o tenían CD4 con menos de 250. ¿Qué pasa en Europa? En Europa, la mayoría de los pacientes con VIH tienen 500 CD4. Ustedes saben que el CD4 normal es. ¿Cómo es el CD4 normal? ¿Cuántos CD4 normal? ¿Cuántos tenemos de anticuerpos ahorita? 5. Se acabó mi. A lo mejor la señorita de un año, tú cabeza, tú compañero que estaba. No, tú el año no estaba. El año que tú, ¿cuántos años tienes, amiga? El último partido de cuántos años tienes. ¿No me escuchas? Ok, ¿cuántos CD4 tienes en tu conteo de sangre? ¿Cuántos tienes de sangre? En una teoría. ¿Lo que tú sepas? ¿Cuál es el usuario? Una vez, ¿no sabes? Entonces no tiene nada. Entonces, el paciente, o los pacientes de Europa, la mayoría tenía más de 350 telegramas. Entonces, cuando le daban tiempo, se le dieron a mí. Estamos en Europa, tienen un poquito pobres y que tienen un programa mucho más avanzado que el nuestro, el más, nosotros los pacientes de problemas también, una cosa que hacemos podemos porque después de y en cambio, los países
el calor debería ser el problema. Y muchos de los pacientes con VIH que aún a esta altura tienen un sistema de 200 eso significa que los CD4 son hay 500 de todo. O sea, el 100, el 100, el 1000, etc. Cuando baja el equilibrio del trabajo y cuando baja el equilibrio, los pacientes no tienen que estar en el cardiocito. Entonces, muchos de los pacientes están en el cardiocito. Es más, la mayoría de estos, todo lo que fallecieron, todas las muertes ocurrieron en personas con recuerdos menos de 200. O sea, todos los pacientes con tiempo que tenían menos de 200 tenían tipo de fallecimiento. A diferencia de los que tenían que tenían más. ¿Ok? Es más, según las normas técnicas en ese momento, a todo paciente se le identificaban de tiempo tratamiento de la historia y descubrían que tenía VIH. Debería empezar el tratamiento, ya que la universidad. Y eso es lo que hicimos en algunos pacientes, y eso es lo que se vio en este estudio también. En muchos de estos investigadores que empezaron tratamiento cuando el paciente tenía 24, 104, con ECO activo. ¿Qué pasó? Que se pusieron peor. No se puede ver bien peor. Porque cuando se puede ver que la calidad de los sintomas, que se llama sintomas inflamatorios de la constitución, ¿no? Que se presenta cuando los CD4 del paciente que está más activado empiezan a subir rápidamente por ejemplo de la terapia peritoneal. Y eso hace que descubra el organismo que está en un estado de virus, bacterias por todos lados. Y empieza una reacción inflamatoria bastante intensa. Esta intensa es, por ejemplo, tiene neumonía por hemocitis y empieza a tener insuficiencia respiratoria porque la membrana alveolar se vuelve más dura. Si tiene que venir y no lo descubrimos, algunas pacientes tienen que venir y no tienen estos síntomas, empezaba a darle carga y empezaba a ver edemas cerebral, tenían convulsiones y fallecían. O de repente tenían síntomas en el ojo, pero como no tenían la CD4, no tenían ni siquiera síntomas, pero cuando le dábamos terapia endovenoidal, los CD4 estaban a 15, 20, subían a 150 o 200 rápidamente y ya se daban cuenta que tenía virus en la retina y empezaban a ver el sistema neuronal que se podía hacer. Eso sabíamos, que las infecciones lo que decían, pero no lo sabíamos con eventos. Entonces, según las normas en ese momento estaban vigentes, si descubríamos un paciente con EPO, había que teníamos que empezar a liberar. Y de hecho, lo empezamos, pero no era como antes. Porque empezaron a hacer dos inflamatorios para el conocimiento. Y la visión que ustedes ven aquí es más o menos muy similar a la ofensiva, que pasaban con dolor, pero al final pasaban. Empezamos a tener pacientes que tenían que ser bastante vigorosos. Y que no solamente tenían lesiones en la piel, que empezaron a tener neumonitis, encefalitis, que empezaron a tener hepatitis por dentro. Cosa que no estaba descrito en el papá. Entonces, la afectación pulmonar como bacteria usuario, ya de neumonitis por dentro. Y los pacientes que tenían un CD4 menos de 100, la llevaban peor que la que tenían menos de 100. Pero todos los bajos de los tiempos la llevaban peor que los que tenían menos de 100. Eso nos hizo ver que el tiempo también se puede comportar como puede dar origen a un sistema inflamatorio del organismo. Es por eso que ahora, hoy por hoy, si tenemos un paciente con tiempo, tendríamos que irse de otro lado, no necesitamos pelear con el lugar todavía, porque podemos hacer ese efecto y los pacientes se van a quedar peor. ¿Cómo necesitamos ideas químicas o ideas químicas? Al principio del bloque, hacíamos tres cosas con los pacientes. Primero, producción de ánimo, le hacíamos una prueba de sangre, una prueba de hisopado de presiones y una prueba de hisopado de azotamina. Todas eran por prueba molecular para encontrar químicas. Todos. Pero nos dimos cuenta que cuando sacábamos sangre, casi nadie salía positivo, y cuando sacábamos hisopado de la sangre, casi nadie salía positivo. Creo que de los 350 pacientes que tuvimos, solamente uno o dos salieron positivos. Eso explicaba por qué estos pacientes
no interesaban a los que vivían con ellos. O sea, muchos de ellos eran pobres, y todavía vivían con mamá, papá y hermanito. Pero hizo crecimiento económico a todos ellos, porque no todos se capitalizaron, y no hubo ninguna condición de responsabilidad. O sea, no transmitían al papá, a la mamá que lo cuidaba, ni al hermanito que jugaba con ellos de repente, pero sí transmitían a que compartían la cama con ellos o que salían a trabajar. Entonces, la transmisión no fue básicamente vía aérea, por los hijos, era básicamente por contacto piel a piel. Es por eso que ya no hacíamos sangre, ya no hacíamos hisopado, nos quedamos solamente con el hisopado de la lesión, era mucho más delicado, además que nos quedamos de la laboratorio. Se hospitaliza a ciertos pacientes, no a todos, a la mayoría de los humanos de acá. Si tiene más de 100 millones de pacientes, si tiene dolor oral, no se ve que va a la casa adecuadamente, si tiene dolor ocular de tiempo rosa, porque muchos de ellos quieren cubrir con el tiempo. Esto se hospitaliza. A la población hospital le causa un cáncer, pero es un cambio muy grande, y lógicamente es el que regula la comida o el agua, y tendrán que tener la relación de los único que duraba esta molestia, lo que tenían sexo, de operación y todo lo que están. Y a todos los niños que se están encontrando, los niños con VIH también. No tuvimos ningún niño, pero sí tuvimos mujeres, una que están, pero que se pueden tomar con el y tuvimos la única mujer que falleció en el Perú. Una mujer que diagnosticaron que con inicia, pero se demoró mucho. El diagnóstico ya había estado 3 meses de esta condición, que se era grande, era nacional, y al final nadie hizo una hija, hicimos una hija de los objetivos, lo hospitalizamos por psicodeportes, y a 10 15 que no desarrolló la lesión terminal, que todavía lo ponemos. Y fue una falleció. Y ahí, si se aplicaría el mismo de alarma, pues va a ser bueno. ¿Cómo se trata? Tenemos una tendencia para el entrenamiento de alguien en todas partes es el gobierno, es una actividad. En el periodo que arribó, entonces, esto es la práctica, por ejemplo, en Estados Unidos tienen un tiempo, incluso leyes, necesidades de a todos le dan el más para aquí, en el periodo como grupo, en una parte de un grupo, el tratamiento para ellos era sintomático, para el amor, para la fiebre, analgésico para el dolor, se estaba sobreinfectado, que era bastante fuerte, se le daba antibióticos, sobre todo para los positivos que estaban infectados en fiebre, y nada. Y las complicaciones que hemos visto, encefalitis, neumonía, la presión pulmonar permanente, porque tenía uveitis, las redes que se quedaban con cerebral. Hay vacuna, pero la vacuna está indicada, bueno, está indicada para todo paciente con VIH, que sobre todo estaba en tratamiento, porque ellos eran el tipo de activos que iban a realizar. Pero hoy por hoy, ya esta vacuna, ustedes solamente vacunan a aquellos contactos que todavía están claros. Entonces, por ejemplo, yo digo, tengo vacuna, no, no. Dice que soy una persona que he tenido contacto con alguien con el estado de EPO en los últimos 5 años. Y la vacuna de Chile es una vacuna que no es en realidad para EPO, es una vacuna para el gran humano. Ustedes saben, si bien es cierto la vida humana ha sido radicada en el mundo, que a nadie tiene que era humana, existe todo el derecho en el mundo donde todavía existe igualdad. Como no puede ser de otra forma, uno está en Estados Unidos y otro está en Rusia. Entonces, existe la posibilidad de que en algún momento se pueda llegar con nuestros movimientos. Y todos ustedes y yo no estamos vacunados contra la violencia. Es tangible. Y la posibilidad de que se presente con todo lo que está pasando es tan probable. Entonces, los investigadores, viendo esas posibilidades, todavía tienen creado vacunas que pudieran defendernos contra la violencia.
era humana. Y una niña será la Campos que ya no se usa, y otra era niña, que es la que llegó al pelo y la que se adaptaron a la. Esta laguna niña está hecha para la manera humana, como dice, ¿no? Primero humana. Pero no es humano. O sea, como ya no hay vuelta, esta fue hecha a partir del año 2000. La vivienda nunca ha sido probada en campo, pero una vivienda clínica fue una gran oportunidad para probar realmente el programa. Y si tú observas, tiene una prevención de casi un 90% de tanque, pero digamos que se usa para el DRN, no siendo para el DRN. Es la ciudad de una manera de identificar. Ya, pero